Si todo el mundo consumiera la misma energía que absorben los países ricos, necesitaríamos 4 planetas más, como la Tierra, para sobrevivir. El problema es que los humanos, al contrario de las hormigas, de las termitas o de las abejas, no funcionamos como un superorganismo solidario. Edward Wilson es profesor emérito de la Universidad de Harvard y reconocido autor de numerosos libros de divulgación. Padre de la sociobiología y pionero en el campo de la biodiversidad, es sin duda uno de los biólogos más renombrados de nuestro tiempo. Algunos lo consideran el nuevo Darwin. Tú mismo has explicado que las bacterias y las arqueas, bueno, oye, crecen en cualquier sitio. Y con que hubiera un poco de agua para poder nadar, aparecerían enseguida unos pequeños protozoos que lo invadirían todo como depredadores, ¿no? Y entonces algo fantástico también ocurre. El espacio. Resulta que cuanto más grande es el espacio, mayor es el animal. Oye, y cuanto más estable es el clima, más especies hay. En los próximos 1000 años, ¿podremos predecir la vida de la misma manera? Quiero decir, ¿habrá patrones? ¿Seguirá habiendo patrones como estos? Hace más de 3.500 millones de años aparecieron los primeros organismos unicelulares. Y desde entonces, la vida se ha extendido por todos los rincones del planeta. De las aguas marinas a la tierra, al agua dulce, y luego hasta el aire. De manera que hoy se encuentra la vida en cualquier lugar concebible. Donde sea que haya agua o la promesa de agua, se encuentra la vida, como mínimo en forma de bacterias u hongos microscópicos. Hay vida de polo a polo, desde la Antártida hasta el casquete del Polo Norte. Desde la cima del Everest hasta las profundidades de los océanos a 36.000 pies bajo la superficie del mar. Este es uno de los grandes patrones, que la vida envuelve a todo el planeta en cada forma concebible de hábitat. Y todo esto parecería que nos ha conducido a una especie de cuello de botella, en el sentido de que ha habido un aumento de la población muy importante y un consumo de energía cada vez mayor. Tú mismo has dicho que si el resto del mundo alcanzara los niveles de consumo de los Estados Unidos, con la tecnología que tenemos, necesitaríamos no uno, sino 4 planetas como el nuestro. ¿Dónde nos encontramos? En el pasado ya ha habido 5 épocas de grandes extinciones, durante los últimos 450 millones de años, para ser exactos. Conocemos muy bien la última de ellas, la que sucedió en la época de los dinosaurios hace 65 millones de años, debido a un meteorito gigante. Pero hace solo unos 10.000 años, los seres humanos nos establecimos por completo en el planeta, gracias a una revolución agrícola que permitió que la gente se estableciera de este modo. Y es muy posible que la vida de hace 10 a 20.000 años tuviera su pico de diversidad. Y entonces aparecimos nosotros, que somos el gran meteorito. Nosotros somos el meteorito. Sí, lo somos. En la actualidad, estamos reduciendo la diversidad y nos encontramos ante la 6ª extinción en sus primeras etapas. Y esto nos lleva
a la idea del cuello de botella de la que tanto he escrito. El cuello de botella es la superpoblación de humanos, ya que muchos humanos destruyen una gran parte del entorno natural y de las especies para poder mantenerse. Pero también está relacionado con el aumento del consumo per cápita, ya que las personas en todo el mundo están aumentando la cantidad de alimentos y de productos que consumen. Se ha estimado que para que todas las personas del mundo, unos 6.300 millones, pudieran vivir al mismo nivel de consumismo que tienen los norteamericanos, se necesitarían 4 planetas Tierra más. La vida ha sido capaz de adaptarse a los lugares más diversos de la Tierra. Desde los seres microscópicos que habitan los helados paisajes de los polos a los de las aguas más calientes. Desde las aves que vuelan a elevada altitud a los peces de los abismos oceánicos, nuestro planeta está lleno de organismos vivos. Todos ellos conforman una gigantesca biblioteca donde se acumula la historia del planeta de los últimos 3.500 millones de años, es decir, desde la aparición de la primera célula. Precisamente el estudio de las diferentes formas vivas nos ha permitido descubrir cómo han ido evolucionando de las más sencillas, las bacterias, a las más complejas. Y a pesar de que nos parezca que los conocemos a todos, en realidad solo somos capaces de identificar con un nombre al 10% de ellos. El 90% restante todavía son un misterio para el hombre. La inmensa mayoría de ellos no son visibles a simple vista para nosotros, pero su importancia es vital para nuestra propia existencia. Se encargan de reequilibrar los diferentes componentes de la atmósfera, purifican el aire que respiramos, reciclan los desechos de la naturaleza para que a partir de la materia orgánica muerta pueda volver a nacer la vida. Y es que la repartición de las tareas necesarias para el mantenimiento de los ecosistemas es muy compleja y requiere de la actividad de todos sus componentes. Cuantas más especies vivan en un ecosistema, más productivo y estable será este y mayor capacidad de recuperación tendrá en caso de darse una sequía, un incendio o cualquier otra circunstancia que ponga en peligro su equilibrio. Por tanto, si disminuye la biodiversidad, si se extinguen algunas especies, la efectividad del sistema puede verse afectada y con ella nuestra propia existencia. Los científicos han comenzado a darse cuenta de esto. En el año 1997, un equipo de economistas y científicos ambientales intentaron medir en términos económicos los servicios que el medio natural nos da sin pedir nada a cambio, y resultó que alcanzaban casi el doble del Producto Interior Bruto de todos los países del mundo. Hecho que no nos debe extrañar si consideramos todas las tareas que la naturaleza nos resuelve. Nos regula la atmósfera y el clima, purifica el agua dulce, enriquece el suelo, recicla los nutrientes, detoxifica los desechos, se encarga de la polinización de los cultivos y produce leña, alimentos y combustibles a la humanidad. Así de importante es la biodiversidad del planeta. Has dicho que hay una sorprendente indiferencia del cerebro hacia el entorno, hacia la protección de las especies y del medio ambiente. ¿Por qué? Porque este cerebro nuestro se preocupa de un área geográfica muy pequeña y está demasiado preocupado solo por familiares próximos y tiene una perspectiva muy reducida de 1, 2 o 3 generaciones a lo máximo, ¿no? Como mucho, cuando pensamos en el futuro, pensamos en la próxima generación y solo en un espacio muy pequeño, como mucho en nuestra propia comunidad o máximo en nuestro país. El resultado es que cometemos unos errores terribles en los campos de la planificación económica y la planificación de recursos. El planteamiento actual era un comportamiento muy beneficioso cuando la humanidad estaba evolucionando y vivíamos en pequeñas bandas y tribus por todo el mundo. En un sentido darwiniano era una cuestión de supervivencia y reproducción,
Y era muy inteligente hacerlo así. Si solo pensamos a corto plazo, hay que hacer las cosas bien y es suficiente con sobrevivir hasta el día siguiente. Y tú intentas explicar, o mejor dicho, recordar, que la conservación del medio ambiente no es contraria a las leyes de la economía. Porque tú dices, démonos cuenta de lo que estamos abandonando y que ahora es gratis. El enriquecimiento del suelo, la regulación del clima, ¿qué más? La depuración de las aguas. Del suelo o del aire mismo que respiramos y todo lo que nos ofrece el resto de la vida. Y probablemente esto es mucho más grande que cualquier tasa de crecimiento. De hecho, un equipo de economistas y biólogos hicieron un esfuerzo para estimar el valor en dólares del mundo natural que destruimos. El agua, el aire, el suelo. Y la cantidad que obtuvieron es de 33 miles de millones de dólares al año. Trillones. Trillones con la T. 1.000 millones de millones. Esto es lo mismo que el Producto Bruto Mundial. Es decir, la producción humana en términos económicos para todo el mundo. De bienes y servicios. Efectivamente. Y estos servicios se nos ofrecen de forma completamente gratuita. Y al ir destruyendo el mundo natural, lo tenemos que reemplazar con nuestra propia máquina económica. En otras palabras, cuando destruimos un bosque o una reserva de agua que nos ofrece agua gratis y la destruimos, algo que sucede en todo el mundo, entonces tenemos que reemplazarla con dispositivos de filtración. Y esto cuesta millones, cientos de millones de dólares. Paso a paso lo que estamos haciendo es convertir el planeta Tierra, literalmente, en una nave espacial, donde nosotros como especie no podemos relajarnos. No podemos sentarnos y dejar que la naturaleza nos suministre todos esos servicios. Tenemos que estar como si viviéramos en el espacio, en el vehículo espacial, siempre arreglando, lidiando, manejando, sí, discutiendo para poder hacer que las cosas funcionen. Y esto es de locos. Un superorganismo es una comunidad inteligente y solidaria de organismos. Inteligente porque de él emergen propiedades inexistentes en los propios organismos. Y solidaria porque sus individuos favorecen al todo, a la comunidad. Y es que si estos organismos no se asociaran entre sí, su capacidad de subsistir disminuiría drásticamente. Numerosas esponjas adornan el fondo marino. Su morfología simula un organismo pluricelular, las plantas. Pero nada más lejos de la realidad. Cuando las esponjas son vertidas en una cubeta de agua, su estructura se desmorona en células autosuficientes, espesando el líquido. Al poco tiempo, una estructura tridimensional reaparece. Las células se reagrupan, conscientes de que su unión favorece el flujo de agua y, por tanto, de nutrientes. Quizás los insectos son los verdaderos maestros en desarrollar sociedades inteligentes integradas. Y quizás sea esta cualidad el secreto de su éxito evolutivo. La razón de por qué constituyen el 80% de los seres vivos de la Tierra. Las abejas son un claro ejemplo de ello. Algunas colmenas agrupan a miles de individuos. Y la capacidad de subsistir obedece a su inteligencia colectiva, organización social y su compleja comunicación. Animales de mayor tamaño como los peces también pueden actuar como superorganismos. Nadan en manadas y con ello se protegen de los ataques de sus depredadores. El cazador tiende a fijarse en individuos. Sin embargo, cuando divisa un banco de peces, se encuentra con un bloque compacto de sujetos que nadan y se mueven juntos con extrema precisión, esquivando sus frustrados ataques. El objetivo, fortalecer la defensa. Tal vez este mismo motivo impulsó al ser humano a vivir colectivamente. Nuestras comunidades se han sofisticado,
Familias, barrios, países. Algunos apuntan que todos somos parte de una gran colmena, la sociedad actual. Pero a diferencia de las abejas, el homínido goza de conciencia de sí mismo. Y la vocación colectiva se ve mermada por el reconocimiento individual, por el egoísmo innato. La teoría de Gaia todavía va más allá y concibe el planeta Tierra como un superorganismo. Según esta teoría, el clima, la composición de la biosfera y el contenido de los océanos son regulados por seres vivos e inertes. En definitiva, animales, plantas y minerales cooperarían con un fin, el de mantener la vida. Hablemos ahora de los superorganismos. ¿Cuál es la diferencia, si hay alguna, entre tu idea de superorganismo? Dices que los humanos podríamos ser parte de un superorganismo, y el concepto de Gaia como planeta, que también es un superorganismo autorregulable. La especie humana no es un superorganismo, y la sociedad humana tampoco lo es. Son sociedades de mamíferos que se han desarrollado gracias a la inteligencia, las formaciones de contratos y el lenguaje, gracias a la habilidad de cooperar incluso para preservar y mejorar su propio interés. Su individualidad. ¿Cómo dices? Incluso su propia individualidad. Correcto. Estoy acabando un libro sobre el superorganismo y he tenido más tiempo para analizar todo este tema y saber qué es de verdad un superorganismo y qué es la humanidad. Una colonia de hormigas es verdaderamente un superorganismo. Son increíbles. Sobre todo, algunas de ellas, como una especie en particular de hormigas de América del Sur. Son una creación maravillosa, puesto que tienen una serie de comportamientos muy complejos, por medio de los cuales cooperan los miembros de la comunidad. Tienen de 10 a 20 tipos de señales químicas, feromonas, que los miembros de la colonia huelen y prueban. Se comunican y tienen hasta 50 mensajes diferentes que surgen de combinaciones de feromonas. Además, los individuos están categorizados por la función de su trabajo, inconscientemente, para que la colonia sobreviva. La unidad es la colonia. La evolución continúa por la competición de una colonia contra otra colonia. Uno de los resultados de esto es que se tiene un cierto grado de armonía, de cooperación entre los individuos de una misma colonia. Pero a la vez, las colonias siempre están en guerra entre ellas. Las hormigas son las criaturas más belicosas del planeta. Yo digo que si se les diera a las hormigas armas nucleares, habrían volado el mundo en una semana. Pero a las pobres hormigas hay que comprenderlas, sobre todo si pensamos que en un día hay aproximadamente de 1000 a 10.000 trillones de hormigas vivas. Y si pensamos además que una hormiga pesa una millonésima parte de un ser humano, 1 millón de hormigas pesan lo mismo que un ser humano, lo que sucede es que todas las hormigas que hay en el mundo pesan aproximadamente lo mismo que todos los humanos juntos. Y el cerebro de una hormiga es solo una millonésima parte del cerebro de un ser humano, de manera que hay que admirar a las hormigas, sobre todo si analizamos lo que han llegado a conseguir con su cerebro. Si lo extraes y lo analizas, ni siquiera se puede ver. Es como una mota de polvo. Fíjate, como una mota de polvo. Existe una familia en el mundo que ha creado grandes civilizaciones. La mirmecología es una disciplina científica que se ha creado en torno a su estudio. Se trata de la familia Formicidae y pertenecen al orden Hymenoptera. Las hormigas fabrican hormigueros donde establecen comunidades a partir de la fecundación de una reina, la lealtad incondicional a su reina
Y la alta especificidad y capacidad de trabajo de las hormigas han llevado a los científicos a postular la teoría del equipo de genes. Esta está basada en la división de tareas otorgada por nacimiento a cada hormiga, en función de la cual cada individuo hereda unas determinadas capacidades físicas y químicas necesarias para desarrollar dicha misión, exactamente igual que las células que constituyen cualquier organismo. Lo que nos llevaría a asemejar un hormiguero con un organismo cuyas células tienen la facultad de separarse y dispersarse en cualquier dirección, pero sin dejar de asumir en ningún instante su pertenencia a un todo. De esta manera, el equipo de genes forma un superorganismo que consigue estar en varios sitios al mismo tiempo, como si nosotros pudiéramos estar cocinando a la vez que paseamos por los alrededores o atendiendo a nuestros hijos mientras estamos trabajando. Este superorganismo habita en construcciones basadas en una serie de galerías y cámaras realizadas sobre diferentes pisos que requieren una ventilación suficiente y una temperatura media constante capaz de mantener de miles a millones de individuos. Estas civilizaciones establecidas hace 60 millones de años por la familia Formicidae aprendieron a cultivar, a practicar el pastoreo y a utilizar herramientas. Actualmente superan en número a la superpoblación humana y su biomasa representa el 10% de la biomasa total del planeta. Profesor Wilson, ¿te puedo hacer una pregunta que hasta ahora nadie me ha sabido responder? ¿Qué diablos sucedió? ¿Qué diablos sucedió cuando mencionas que no se ha producido ningún cambio tan brutal en la historia de las especies como el nuestro? ¿Qué fue lo que hizo que se saltara de la forma anterior a la inteligencia del Homo sapiens? Bueno, las hormigas empezaron a existir hace unos 110 millones de años, en la época de los dinosaurios. Recientemente hemos hallado fósiles no solo de las primeras hormigas, también de las hormigas de hace 50 o 60 millones de años. Esto es mucho tiempo. Y sin embargo, las hormigas son exactamente iguales. Las mismas. Sí, las mismas. Una vez que se llega al estadio del Homo sapiens, a la especie humana en la actualidad, la evolución del cerebro es, entre las evoluciones estudiadas, una de las más rápidas de todos los tiempos. En cualquier sitio. De manera que efectivamente algo sucedió que convirtió a estos primates en lo que ahora reconocemos como humanos. Pero, por otra parte, no es el único ejemplo de excepcionalidad en la evolución. Ha habido otros muchos casos en la historia natural en que se ha experimentado un gran avance. Por ejemplo, en mi campo de investigación, nos encontramos con el trabajo de las hormigas Acromyrmex oxtospinosus de la América tropical, que son jardineras y construyen unos jardines subterráneos inmensos. Mastican y procesan las hojas en las que cultivan hongos de los que se alimentan. Y como consecuencia de ello tienen un gran éxito evolutivo. Y se han convertido en líderes de los animales que comen plantas en la América tropical. Y esto solo ha sucedido una vez en la historia de la evolución. ¿Cómo ocurren estos grandes sucesos? ¿Cuáles son las circunstancias peculiares por las que surgieron los seres humanos? No tenemos la respuesta, pero seguiremos intentando investigarlo y seguirá siendo uno de los retos más importantes en la investigación biológica del futuro. Tras años de investigación, un equipo de científicos españoles ha identificado el mecanismo clave que permite que las células puedan adaptarse y sobrevivir a situaciones de máximo estrés. Los científicos han descubierto uno de los mecanismos intracelulares imprescindibles para que las células puedan sobrevivir a las situaciones críticas.
Además, ha quedado comprobado que en los momentos de estrés, el ADN se modifica a causa de unas proteínas involucradas en la respuesta a los momentos problemáticos. Según los investigadores, las células sufren cambios constantes en su entorno, y si estas variaciones son muy drásticas, se producen lesiones e incluso puede llegar la muerte celular. Por ello, lo importante del asunto es conocer los mecanismos que permiten que las células se adapten a cualquier situación y cómo las proteínas responsables de esta adaptación se ponen en marcha y funcionan en cada circunstancia. Desde siempre, los asteroides han representado una seria amenaza para el planeta. Han sido numerosas las soluciones que se han dado, pero ninguna ha llegado a buen puerto. En el año 2015 podría iniciarse un proyecto para crear un remolcador espacial capaz de desviar la trayectoria de los asteroides. Aunque en los últimos años todos los estudios se han centrado en buscar soluciones para desviar la trayectoria de estos cuerpos celestes, las propuestas presentadas hasta el momento no convencen a la clase científica. El proyecto actual, ideado por expertos de la NASA, se basa en la construcción de un remolcador que desviaría suavemente la trayectoria del asteroide que se acercara frontalmente al planeta Tierra. La nave en cuestión podría comenzar a construirse dentro de 10 años, pero de momento ya se están proyectando los reactores nucleares y los sistemas de propulsión con los que funcionará. También llevará incorporados motores de plasma, mientras un conjunto de paneles disipará el calor del reactor nuclear con el que se propulsará la nave. Cada día son más las aplicaciones y los beneficios de Internet. Lo último son las narices electrónicas, unos sofisticados sensores que se pueden controlar a través de la red. Además, tienen múltiples aplicaciones, desde analizar diversos procesos de alimentación hasta cuantificar los niveles de contaminación. Las narices artificiales han sido creadas por un equipo de ingenieros e informáticos. La finalidad es crear unos sensores que sean capaces de detectar concentraciones mínimas de ciertas sustancias nocivas para así poder determinar el estado de todo tipo de productos alimenticios y de consumo. Incluso podrán analizar los niveles de contaminación del aire, de ríos y de tierras de cultivo. Todo ello con la ventaja de que envía los datos de forma rápida y directa a través de Internet. Desde la red, los expertos podrán calibrar los sensores e incluso dirigir su tarea por control remoto, lo que facilitará mucho el procesamiento de la información. Estas particulares narices también tienen la ventaja de que se pueden colocar sobre cualquier objeto o terreno. Finalmente se ha podido comprobar científicamente lo que muchos neurobiólogos mantenían desde hacía años, que la mente humana es capaz de eliminar los recuerdos indeseados de manera voluntaria. Ha quedado demostrado por primera vez científicamente que existe un mecanismo biológico en el cerebro humano que bloquea los recuerdos indeseados. O lo que es lo mismo, que las personas tenemos la capacidad de anular de forma voluntaria los pensamientos relacionados con experiencias negativas. Este proceso es tan profundo que incluso en el caso que se quiera rememorar esta memoria, ya no se puede recuperar. El control de los recuerdos no deseados tiene relación con el incremento de la activación de la corteza frontal izquierda y derecha, la zona del cerebro que sirve para reprimir los recuerdos. También se ha puesto de manifiesto que las personas que más activaban su corteza frontal, mayor capacidad tenían posteriormente a la hora de suprimir recuerdos desagradables. Los responsables de la NASA tienen previsto enviar al espacio exterior a unos tripulantes muy especiales. Se trata de ratones astronautas. Si todo sale como está previsto, dentro de 2 años realizarán su primera misión. Se trata de poner a prueba a un grupo de ratones para comprobar cómo la ingravidez actúa en sus organismos, así como en su comportamiento personal y social. Tan peculiar misión se llevará a cabo en el año 2006, cuando un conjunto de roedores se pondrá en órbita alrededor de la Tierra dentro de una nave espacial giratoria. Los animales, durante una breve temporada, tendrán que soportar y adaptarse a las mismas condiciones atmosféricas y de gravedad de Marte. Los análisis que se realicen durante el viaje espacial serán de mucha utilidad para que en un futuro se puedan predecir la evolución y el comportamiento de otros astronautas mucho más humanos. Ya lo habrán notado, claro. El tema, digo que ya habrán notado que estamos en redes, ¿no? Cuando han visto al casi venerable
Wilson, fundador de la sociobiología, recordarnos, bueno, que en la historia de los organismos vivos en este planeta ha habido nada menos que 5 grandes extinciones. Y resulta que ahora ha empezado la 6ª. Las primeras casi todas fueron por culpa de meteoritos. Y esta vez, Javier, parece que el meteorito somos nosotros. Que realmente somos un peligro. ¿En qué sentido realmente somos un peligro? Por lo que decía Wilson, de que consumimos demasiados recursos y somos demasiada gente y harían falta 4 planetas, como dice él. ¿O por qué? Porque si es eso, no sé qué remedio hay. Bueno, luego hablaremos de uno, Concepción. Pero tú ¿por qué esta alarma casi social? Lo cierto es que consumimos mucho y de manera muy desigual en diferentes áreas del planeta. Me refiero a la especie humana. Y esto nos está llevando a gestionar muy mal la herencia de patrimonio natural que nos han dejado. Y este consumo excesivo sin tener en cuenta la sostenibilidad del sistema, pues seguramente puede llevar a situaciones alarmantes. Y creo que hay el riesgo de esta 6ª extinción es real. El ritmo de extinción de especies que se está dando hoy en día en el planeta es francamente alarmante. Y se puede realmente descontrolar todo el sistema, ¿no? Oye, pero vamos a ver, Concepción, tú eres una grandísima especialista en superorganismos, en insectos. Sí, es verdad, es verdad. Y parece que otras especies se organizan en una especie de superorganismo y que les funciona en el sentido de que, oye, se extienden, pero establecen un cierto equilibrio entre sus propias necesidades, el entorno, el caso de las hormigas, de las abejas, de algunas avispas, de termitas, lo que quieras, ¿no? Y nosotros, ¿por qué perdemos? O sea, nosotros no somos un superorganismo como las hormigas, ¿no? No. No, porque nosotros, entre otras cosas, interferimos en el sistema del superorganismo individualmente. Y la eficacia del superorganismo se mide en que cada uno de los componentes funcionan como las células de un individuo solo. Algo así como nosotros estamos formados por células que forman tejidos, los tejidos órganos y sistemas. Cada una de nuestras células no es independiente, lo que interesa es el resultado final. En estos términos lo definió Wilson hace una serie de años, solo para los insectos sociales o grupos de animales que presentan esas mismas características. De manera que cada grupo, cada colonia, cada sociedad de hormigas, de abejas, de avispas, es un superorganismo. Y ahí lo que importa no es el individuo como tal, sino el funcionamiento final. Es decir, que cumplan sus funciones de reproducción, de relación, de nutrición, esa enorme comunicación que se da entre ellos. Y eso ha sido mucho más eficaz que lo que nuestra especie, de cara a ser considerada como un superorganismo, parece que no es, evidentemente. Es decir, que no, o no se debe considerar como tal. Sí, el propio Wilson me lo dijo. Yo saqué la impresión de que él hace unos años consideraba que casi éramos un superorganismo. Pero no sé si con los años se ha dado cuenta de lo que tú estás sugiriendo, que la componente de individualidad en los humanos es muy fuerte y que esto lo hace algo distinto de un superorganismo. Los humanos no estamos dispuestos a sacrificar nuestros intereses individuales totalmente en aras del superorganismo que casi somos, ¿no? En este sentido, ¿qué pasa? ¿Que somos menos altruistas y colaboradores que las hormigas y las abejas, ¿no?
Probablemente sí. De hecho, los compartimentos de las hormigas y de los insectos sociales son muy automáticos, muy pautados por una serie de instrucciones que se cumplen a rajatabla. Y en los insectos y en las especies animales no humanas lo que importa es la especie, no el individuo. Sí. Es decir, a menudo se sacrifica el individuo por la especie. A veces la gente se queda sorprendida de ver que por ejemplo, la hembra de determinadas especies, por ejemplo la mantis religiosa, se come al macho después de haber realizado la cópula. Y esto, desde el punto de vista biológico, tiene mucho sentido, porque el macho, que es devorado por la hembra, le aporta una energía, unas proteínas que a la hembra le van a venir de perilla para hacer crecer los huevos. Se sacrifica, ¿no? Es el macho, ¿no? Pero en aras de la especie, ¿no? Sí. En la especie humana eso no ocurre. En la especie humana es muy importante el individuo. Tenemos un gran respeto, pues, por la vida humana, como es natural. De manera que todas estas nociones se desvirtúan, la noción de superorganismo en la especie humana. Oye, ¿queréis ver un superorganismo funcionando en la práctica que conocéis? Es un experimento que rodamos, si no recuerdo mal, en Francia, y podéis ver la maravilla de cómo eligen en poco tiempo la opción más inteligente, sin tener ni idea del proyecto global y probablemente con inteligencias más pequeñitas que la total del proyecto, ¿no? Los superorganismos son conjuntos que se comportan de manera más eficiente de lo que haría la suma de todos los elementos tomados de forma individual. Un claro ejemplo de superorganismo son las colonias de insectos sociales. Los insectos sociales son individuos de pequeño cerebro cuyas colonias se comportan de manera mucho más inteligente que la suma de la inteligencia de cada una de las hormigas, y todo ello sin que haya una idea global ni una supervisión. El olfato es una forma de organización de los grupos de insectos sociales, como las hormigas. Con moléculas volátiles organizan gran parte de su vida. Con estos datos podemos proponer un experimento en el que se ponga de manifiesto el uso de las moléculas volátiles que desprenden las hormigas para informar a sus compañeras, las feromonas. Tenemos una colonia de hormigas a la que hemos hecho ayunar durante una semana y tenemos también una fuente de azúcar. Vamos a conectar ambas a través de un puente que tiene dos ramas de longitudes claramente diferentes. Una rama es mucho más larga que la otra. Al principio, las hormigas que no tienen perspectiva se dirigen a la fuente de azúcar por ambas ramas. En poco tiempo, sin embargo, el trayecto corto se ve claramente reforzado. Esto sucede porque las hormigas al pasar van dejando un rastro que se refuerza a medida que van transitando más y más hormigas por él. Este rastro son moléculas que indican a las compañeras: aquí hay comida. Por la importancia del mensaje, estas feromonas han de ser moléculas volátiles que duren poco, para que la señal que emiten no se mantenga indefinidamente. Gracias a las feromonas, sin que ninguna hormiga tenga una visión de conjunto, el superorganismo que es la colonia obtiene un resultado mucho más eficiente, mucho más inteligente que la suma de las inteligencias de cada una de las componentes de la colonia. No me digan que no es fantástico, ¿no? En nada, unos minutos se ponen todas de acuerdo en que el camino más corto es el camino más corto y no van a perder tiempo en el camino más largo. Bueno, esto nos lleva a entrar a ver un poco cómo funciona realmente un superorganismo, ¿no? Y lo que es evidente es que la comunicación es muy importante. Estos personajes que hemos visto se comunican por sustancias químicas, ¿no? Javier, tú conoces ese tema muy bien. Las feromonas esas que dejan, es así. Exactamente, son las... Y les va mejor que nuestro lenguaje, que... quizá no es tan expresivo, no es tan rico ni tan creativo, sí, pero desde luego es mucho más eficaz. No pueden mentir, por ejemplo, las hormigas.
Claro, no pueden decir ambigüedades, es un poco más aburrido, pero desde luego es muy eficaz, como hemos visto en la secuencia. Al final el resultado es el mejor posible. O sea que, tomen nota, es importantísimo comunicarse. Ojalá lo pudiéramos hacer todos mediante sustancias químicas, de manera que fuéramos menos ambiguos, no dijéramos mentiras, más eficaces. Bueno, la verdad, a mí muchas veces me dicen, es importante, el lenguaje nos distingue, y Dios mío, yo pienso que la gente se confunde muy a menudo con el lenguaje, ¿no? Es un arma de confusión terrible. ¿Estáis de acuerdo, no? Oye, ¿qué otros... Javier, tú lo dudas eso? No, es un arma de doble filo, un arma de doble filo. Sí. Oye, ¿qué otros instrumentos utiliza un superorganismo para sobrevivir durante 60 millones de años, como han hecho las hormigas, ¿no? Utilizan varios. Por ejemplo, de entrada la cooperación. Cooperan, cada uno de los elementos del superorganismo, de la colonia, de la sociedad, cooperan. Y cooperan y dividen el trabajo. De manera que unos se encargan de la reproducción, la reina, de las hormigas, de las termitas, de las abejas. Sistemáticamente pone huevos y no hace otra cosa día y noche. Luego hay división de labor en cuanto a las tareas de recogida de alimentos, salir fuera, recopilar alimento del tipo que sea, traerlo, procesarlo en el nido. Además, en este tipo de tareas se trabaja en serie. Una va fuera, que a su vez lo pasa a la del interior del nido, en fin, un trabajo bastante elaborado. Hay algunos elementos que se encargan de la defensa. Luego los que van fuera y traen alimentos se lo pasan a los que están dentro. Oye, y luego las pisamos sin darnos cuenta. Por supuesto. Y las matamos de un manotazo y además las odiamos cuando nos agreden porque teóricamente no tienen ningún interés, dicho sea de paso, en agredirnos. Le suponemos la nulidad, nosotros no tenemos ningún interés para ellas. Pero claro, cuando uno se le acerca a una avispa, por ejemplo, pues se siente amenazado y entonces manoteamos y tal. Y somos proclives a ponernos bastante más nerviosos de lo que deberíamos y por lo tanto nos terminará picando porque entonces es cuando la avispa se da cuenta, percibe que nosotros estamos ahí. Pero en cualquier caso, el funcionamiento... Perdón. No, te iba a preguntar otra cosa. ¿Y cómo se reconocen? Pues se reconocen porque todo ese trabajo, toda esa energía que ¿Cómo despliega... saben que la una es trabajadora que la otra es... Claro. No queda más remedio que invertirla solo en los compañeros del nido, porque no hemos dicho una cosa muy importante en los superorganismos, y es que la casta obrera, la casta trabajadora, es estéril. En el caso de las termitas son individuos jóvenes que aún no han alcanzado la madurez y por lo tanto, bueno, la cosa es ligeramente distinta. Pero en el caso de las hormigas y las abejas, las avispas, la casta obrera es estéril, lo que significa que renuncia sistemáticamente a pasar los genes a la siguiente generación, no va a tener hijos. Entonces, lo que interesa es que ese trabajo que ellas hacen, esta casta obrera, para que sean sus hermanas las que se reproduzcan. Por otra parte, el parecido entre ellas es tan alto que puede llegar hasta 3/4 partes de su información genética, con lo cual, si garantizan el que las hermanas que nazcan, las futuras reinas, se reproducen, están contribuyendo a la transmisión de sus propios genes. Pero claro, eso exige forzosamente que la sociedad, que el nido, reconozca a los que viven allí y que no venga ningún intruso de fuera que compita por, bueno, desde el alimento hasta por la reproducción, por lo que fuera. Y entonces el reconocimiento dentro de la colonia es esencial. De manera que no solo atacan o se defienden frente a intrusos de otras especies, sino incluso frente a intrusos de otros superorganismos que son de la misma especie. Hay un olor colonial que es característico, digamos, que tiene un componente intrínseco propio de la especie, pero además está el extrínseco, el que procede del alimento que traen de fuera, del hábitat, de la zona donde está el nido colgado, enterrado, en fin, es de una sofisticación bárbara. No me cuenten que no reconocen, en lo que está diciendo Concepción, que no reconocen rasgos de nuestro superorganismo humano. Y les vamos a pasar un documental, un reportaje, en el que es fácil, es evidente, constatar que los chimpancés, cuando viven en su propio superorganismo de 60 individuos, en realidad están anticipando unos comportamientos que luego nosotros hemos adaptado
bueno, en forma legal. Casi los chimpancés están escribiendo contratos 1 millón de años antes de que nosotros lo hiciéramos. Son muchos los animales, desde los lobos hasta los mamíferos marinos, que acatan reglas sociales, se ayudan entre ellos y comparten comida. Las castas estériles de los insectos sociales, por ejemplo, se limitan a dar de comer a las larvas de la reina o a sacrificarse para defender la colonia. Y los delfines sostienen a sus compañeros heridos en la superficie para que no se ahoguen. Explicar este tipo de comportamientos sociales es el reto teórico que afronta la sociobiología. Esta disciplina, iniciada por Edward Wilson en los años 70, estudia el comportamiento animal desde una perspectiva evolucionista y asume que los humanos no somos una excepción. A medida que nuestros genes evolucionaban, también lo hacían nuestras reglas sociales. Wilson argumenta a favor de una serie de reglas hereditarias de desarrollo mental que conectan nuestros genes con nuestro comportamiento. Son la causa, por ejemplo, del tabú del incesto. Cuando dos personas viven en proximidad doméstica durante los primeros 30 meses de su vida, ambos se desensibilizan hacia una atracción sexual posterior. Se creía que esto era propio de los humanos, pero no es así. Este mismo efecto también ha sido bien documentado en todas las sociedades primates en las que se ha estudiado su comportamiento sexual. También en los primates es donde se han visto más sistemas de alianzas políticas que sirven para resolver conflictos dentro del grupo, consolidar el liderazgo o rebelarse contra los individuos dominantes. Y se han documentado asimismo conductas que penalizan a los individuos que no cumplen con estas expectativas sociales. Por ejemplo, cuando un chimpancé ayuda a otro en alguna contienda, espera que éste haga lo mismo por él cuando se halle en apuros. Y si esto no sucede, castigan al traidor con gritos y persecuciones e incluso atacándole. Entre las especies de primates que comparten comida, aquellos individuos que no lo hacen cuando son los poseedores del alimento son los que encuentran más resistencia cuando cambian los papeles, y son ellos los que piden comida a sus compañeros. Estas actuaciones sugieren un burdo sentido de la justicia y la imparcialidad, y señalan hacia la posibilidad de que la moralidad humana, al igual que su biología, tenga continuidad en el resto de primates y demás animales. Otras especies de las que hemos recogido sin lugar a dudas comportamientos y hasta formas de actuar legales. ¿Recuerdan cuando en la primera parte del programa Wilson decía que había como una especie de estructuras, de repeticiones de la vida? Decía, por ejemplo, si tienes un gran espacio, tendrás grandes especies, digamos, animales grandes. Si tienes un clima muy estable, tendrás una diversidad brutal de especies. Y es curioso eso, ¿no?, que haya este mecanismo. Pero, Javier, quiero que me ilustres sobre eso y que nos ilustres a la audiencia de redes, porque entraña cierta esperanza también. Quiero decirte, si sabemos que en los lugares donde el clima es muy estable hay una diversidad brutal de especies, a lo mejor los esfuerzos conservacionistas y los recursos que tengamos, que siempre escatiman, los deberemos concentrar en estas zonas. Esto es el aspecto positivo. El aspecto negativo es que en los lugares donde se concentra el mayor número de especies, que es estos lugares estables, cálidos, los trópicos, la selva amazónica, es justamente en los lugares en que se está destruyendo la naturaleza a ritmo más rápido, es donde estamos perdiendo más biodiversidad. Creo que se están manejando cifras de unas 17.000 especies extinguidas por año, lo cual es muy alarmante, y justamente ese número es tan grande porque se están destruyendo ecosistemas enteros en los lugares donde la biodiversidad es más rica, ¿no? De manera que la esperanza es cierta. Si logramos conservar estos puntos rojos
del planeta en los que la diversidad es muy alta, tendremos mucho ganado, podremos conservar un porcentaje muy alto de especies. Pero si no tenemos cuidado justamente con estos puntos rojos de altísima biodiversidad y los destruimos, de un golpe podemos perder un porcentaje altísimo de especies. ¿Y qué pasa? Muchas cosas. ¿Qué pasa entonces? Desaparecen especies, desaparecen ecosistemas, como decía Xavier, inmediatamente, y en muchos casos no se regeneran, porque además el gran desastre es que siempre hay oportunistas, y en las especies también. Y entonces un nicho que ha dejado vacío pues por deforestación en Centroamérica, en la Amazonia o donde sea, que ha quedado vacío, inmediatamente será ocupado por alguna especie que no haya sido en ese caso desmantelada o que no se haya extinguido. Entonces sus poblaciones se multiplicarán muchísimo. Y entonces llegará un momento en que esa especie, artificialmente, como consecuencia del hombre, de la acción del hombre, podrá colonizar y alterar las circunstancias, las condiciones ecológicas muchísimo. Y eso va sucediendo una y otra vez, de manera que al final quedan muy pocas especies con grandes biomasas, con gran abundancia, y que se descontrolan. De ahí viene que nos permitiría ligar con otros temas, todas las plagas, los grandes problemas que hay para controlar las plagas, con sustancias químicas, sí. En fin, es decir, todo son muchas cosas, como ha dicho Xavier, claro. Muchas cosas que van unidas unas con otras y muchas otras que ni siquiera se nos ocurren. Pero por las interacciones. Por este lado yo creo que lo explicas muy claramente. Lo explicáis muy claramente, o sea, por este lado realmente vamos a un planeta en que solo habría hormigas, a lo mejor insectos venenosos, unas cuantas especies que habrían colonizado grandes territorios. O igual ni eso. O igual ni eso. Incluso si fuera esto sería malo. Claro. Porque así como la estabilidad propicia la biodiversidad, como ha dicho Wilson, lo contrario también es cierto. La biodiversidad propicia estabilidad, la estabilidad de los sistemas. De manera que si perdemos biodiversidad, tendremos sistemas ecológicos menos estables. Claro. Y como sabemos que todo está conectado, el mismo clima del planeta depende de la vida. Si desestabilizamos mucho los equilibrios de las especies que viven sobre la Tierra y empezamos a extinguir especies, y a lo mejor extinguimos especies clave, a lo mejor extinguimos una bacteria que es fundamental para el equilibrio del dióxido de carbono, por ejemplo, sería dramático. No es tan trivial como decir la Tierra será menos bonita porque haya menos especies, ¿no? También, pero no solamente es eso. Es curioso, bueno, él lo ha dicho, ¿no? Wilson dice, si las especies, si hay estabilidad, no solo se las arreglan muy bien con el entorno, sino entre ellas mismas, ¿no? Claro, establecen esto. Oye, me estáis poniendo triste, o sea, la única esperanza cierta que veo es que a la población femenina, como él le da una importancia enorme a eso, la población femenina, en contra de todas las expectativas, ¿no? Cabía esperar que a medida que aumentaba el nivel de vida y una parte de esta población femenina se afincaba en los procesos de producción, tendría más hijos. Pues no, ha ocurrido exactamente lo contrario. Y al parecer es gracias a eso que Wilson dice no pasaremos de 10.000 millones de personas a fines del siglo. ¿Qué me dices de eso, Concepción? ¿Por qué habéis decidido eso? ¿En aras de la especie? Pues por lo que hemos dicho antes, porque cada individuo tiene la opción, claro. Entonces individualmente, bueno, pues cada uno se ve complicado en la vida, más o menos, ¿no? Esa que llevamos todos. Y las mujeres más, las mujeres más. Oye, vamos a la cuestión que es el final de redes. Ya saben que estas semanas el tema de la cuestión es ¿qué ley han descubierto ustedes simplemente mirando lo que pasa en el mundo y el comportamiento de las personas o echando un vistazo a la historia? Tenemos que ser capaces, los que participamos en la cuestión,
de sugerir una ley que refleje lo que ustedes han visto y que puede ser resumido en una ley, como hizo Newton con la gravedad. Con esto les dejo hasta la próxima semana. Thank you.